Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Qué bendición, Dios amado, Dios precioso. Sabemos que tú eres el capitán, Padre, eres el capitán, tu iglesia, el marinero, Señor. Y cuando la tempestad arrecia, estamos confiados y seguros, Señor, que tenemos al Todopoderoso de nuestra parte, Señor, que tú estás con nosotros y nos llevas a puerto seguro, Padre. Qué bendición, como pueblo reunidos, como iglesia, como hermanos, buscando de ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia, porque ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solo tú eres el que nos sustenta, el que nos fortalece. ¿Qué hacemos, Señor? Solamente estar unidos a ti, Jesucristo, a la vida verdadera que eres tú. Y fuera de ti, bien sabemos que no hay quien salve, Señor. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, y dependemos al 100% de ti, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, que está en tus manos. Bendecimos este momento, las palabras que salen de nuestra boca, Señor, los oídos que han de escuchar tu dulce voz en esta hora, y recibiendo la fortaleza por el Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por la atmósfera espiritual, cielos abiertos para este remanente, cielos abiertos, corazones dispuestos, corazones que tú abres como abriste el corazón de Lilia para poder entender la palabra que debemos de escuchar en esta hora, por el poder de tu santo nombre y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bien, familia, que estamos allí juiciositos, buscando al que ama nuestra alma, buscando al que está allí atento al clamor de un pueblo, a la necesidad de un pueblo, porque si hay alguien que esté atento a su remanente, es el gran pastor del rebaño, el gran pastor del rebaño, por la sangre del pacto eterno. Él es el que está allí las 24 horas del día con su rebaño. Por eso, cada oveja, en cada momento, en cada situación, allí puede clamarle a él, porque él está dispuesto. Él está dispuesto para aquel que le busca, pero que le busca de todo su corazón. ¡Qué bendición! Por eso el Señor nos está hablando en este tiempo. Ha colocado en mi corazón cómo hablar sobre el engaño que hay sobre el mundo entero, cómo el enemigo, Satán y sus demonios tienen engañado al mundo entero, así como engañó a Eva, así quiso engañar a Jesucristo, así tiene engañado al mundo, y así también quiere engañarnos a nosotros como pueblo de Dios. Pero Dios nos hace ver cada día por el Espíritu y por la palabra el engaño, para que ya no seamos más engañados, sino solamente instruidos y dirigidos por su Santo Espíritu, que es el Espíritu de la verdad. Y donde está la verdad, ya no puede haber mentira. Gloria a Dios por ese remanente que Dios está levantando, que es un remanente de la verdad. El que oye la verdad, y esa verdad lo ha hecho libre, y con esa libertad puede ir a liberar
a otros. Gloria a Dios, porque solo el que está libre puede hacer que otro también pueda ser libre. Y así sucesivamente se va gestionando y se va obrando el propósito de Dios, que es liberación total a todo el que esté cautivo. Por eso es que ayer nomás me maravillaba escuchando al pastor allí ministrando la palabra, porque es la palabra que Dios ha traído en este tiempo, es la palabra del Espíritu. Cómo realmente el pueblo de Dios, nosotros como iglesia, debemos entender, pero muy bien entendido, y que lo tengamos allí atentos de nuestros corazones, lo que habla Dios por el Espíritu, y que entendamos, Dios mío, lo que Él realmente nos quiere hablar. Allí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el mensaje que Dios tiene para su iglesia en este tiempo. Siempre lo ha tenido, pero en este tiempo, en los últimos tiempos, Dios está preparando un pueblo bien dispuesto, un pueblo que sepa entender que el problema no es con el ser humano, el problema no es con el hombre, sino contra los ángeles caídos. Pero a muchos se nos olvida, cuando tenemos problemas con un vecino, a muchos se nos olvida cuando tenemos problemas con un hijo, cuando tenemos problemas en el hogar, cuando tenemos problemas por donde quiera que vayamos. Los problemas, ¿de dónde surgen? Esos problemas, lo más seguro, según nos dice la Escritura, no vienen de Dios, porque estamos en este mundo, y en este mundo hay alguien que está perturbando a la creación, hay alguien que quiere por todos los medios dañar a los hijos de Dios, dañar a la iglesia amada, porque como Él no puede atacar ya el cielo, porque el día ya fue echado fuera, entonces viene aquí que contra la creación, contra la misma creación, porque es contra todo lo que Dios creó, y luego contra los hijos de Dios que van saliendo de esa creación caída. Entonces, el problema es espiritual. Pero ¿cómo hacer entonces, hermano Javier? Bueno, siempre la solución, siempre nos la da el Señor a través de la Escritura. ¿Qué debemos hacer contra estos principados, contra estas potestades, contra estos gobernadores de las tinieblas, contra el mismo maligno que está aquí en este mundo y que quiere obrar aún en los seres que uno ama? Mire nomás el apóstol Pedro, que andaba con Jesús, cuando de repente el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quién iba a creer que ni el mismo Pedro se imaginó, cómo que Jesús me está diciendo, apártate de mí, Satanás? Ni siquiera el mismo Pedro alcanzó a entender en ese momento las palabras de Jesús, pero gloria a Dios que Jesús sí sabía contra quién era que venía él a guerrear y a quién tenía que venir a vencer. Apártate de mí, Satanás. Él entendió que no era Pedro, él entendió que era el mismo enemigo que venía a perturbar el propósito por el cual el Padre lo había escogido, lo había hecho su siervo. Entonces, es lo que la iglesia debe entender. Cada alma que es trasladada del reino de las tinieblas, donde opera Satán y sus demonios, y es trasladado al reino de su Hijo amado, a la iglesia misma, inmediatamente debemos entender con quién es que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante. ¿Con quién? Con los mismos ángeles caídos. Sí, es verdad, Cristo los venció, pero aún sigue un propósito, y el propósito es con la iglesia,
La iglesia ahora tiene el poder de Jesucristo. ¿Para qué? Para destruir, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Bueno, porque solo las obras del diablo, solo con aquel con el cual estamos luchando, solo puede ser destruido por un poder mayor. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser destruido? Con un poder mayor. Por eso es que el Señor está equipando a su iglesia, a sus siervos. ¿Con qué? Con un poder mayor. ¿Cuál poder? El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos. El mismo poder que operó en Jesucristo, hombre, cuando estuvo aquí en esta tierra. El mismo poder de resurrección. Por eso es que en Mateo 12:28 dice, pero dijo ¿quién? Jesucristo. Lo dijo y lo sigue diciendo. Recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Las palabras que dijo en carne, ahora las dice por el Espíritu a través de la Escritura. O sea que Él sigue diciendo, Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué vino? Un poder mayor. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Y dice diciendo el versículo 29, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué dice el Señor? El hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Ya nos lo dijo la Escritura en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades. ¿Dónde se encuentran? Ya sabemos dónde se encuentran. En la casa del hombre caído, en la casa adánica, en la casa de Adán. Por eso Dios nos empodera de su Espíritu Santo, nos empodera para que podamos ir allí donde está ese hombre fuerte de pecado que tiene al mundo como lo tiene, que lo tiene allí en la idolatría, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la mentira, en la hechicería, Dios mío, las borracheras. ¿Qué hacer para que el hombre fuerte salga de las vidas? Tiene que venir uno más fuerte que él y echarlo fuera. ¿Y qué hace? Así podrá saquear su casa. Allí Dios nos habla a través de la historia de un hombre. Allá en Mateo 12:22, por ejemplo, nos habla de alguien que era un varón. ¿Cómo estaba la casa de este hombre allí? Según dice el versículo 22, esa casa estaba endemoniada. Sabemos que la casa ahora, ¿cuál es? El hombre, el ser humano, el hombre caído, porque el hombre nacido de Dios es templo del Espíritu Santo, es morada del Dios viviente, pero el que no es nacido de Dios es morada ¿de quién? De los ángeles caídos. Tristemente es una realidad. Tristemente es una realidad. Cuando tú ves a alguien que está allí totalmente iracundo, diciendo malas palabras, maldiciendo, cuando ves a alguien allí haciéndole daño a otro, cuando hay un niño siendo violentado, cuando hay tanta maldad, violencia, muerte, ¿quién está allí? El hombre fuerte de esa casa, haciéndole ¿qué? Daño a este mundo, a esta creación. ¿Usados por quién? No son usados por Dios, son usados por el mismísimo demonio, Satán y sus ángeles caídos. Según dice el versículo 22 de esta historia que Jesús nos narra, allí la casa de este hombre estaba como endemoniada. ¿Estaba qué? Endemoniada. En el versículo 22
nos muestra cómo estaba esa casa. Dice allí, entonces fue traído a él un endemoniado. Mire, entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Sí ve cómo nos muestra la escritura? Un endemoniado. ¿Cómo estaba ese endemoniado? Imagínense, ni siquiera estaba endemoniado por idolatrías, por hechicerías, por homosexualismos o espíritus de muerte. No, mire, estaba endemoniado por un espíritu que lo tenía ciego y mudo. Imagínense, un cieguito y mudo, un hombre inocente allí. ¿Qué pecado puede haber en un ciego? ¿Qué pecado podrá tener un mudo? De verdad. Pero mire cómo los demonios aún tan aprovechados se aprovecharon de este hombre. Lo tenían como endemoniado. ¿Cómo se manifestaba que está endemoniado? Estaba ciego y mudo. Aunque en esta vida, llevándolo al ámbito espiritual, el demonio, los demonios tienen enceguecido al mundo entero en cuanto al evangelio de la salvación. Por eso el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice la escritura, hablando así, allí ya del ciego espiritual. Pero a este hombre lo tenía ciego físicamente, lo tenía mudo y también igualmente ciego y mudo espiritualmente. ¿Cómo está este mundo? Ya bien lo sabemos. ¿Está qué? Endemoniado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Javiercito? Ay, familia, iglesia. Este siervito que les está hablando aquí, que hubiera una pantalla para mostrarles lo que este varón era, se quedarían asombrados de ver la obra de Dios tan extraordinaria a través de su evangelio, a través de su espíritu, a través de su amor, cómo vino el hombre más fuerte, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y vino, sacó ese hombre fuerte de maldad que había aquí en este varón, porque era aquel, como dice Efesios 2:2, que estaba muerto en delitos y pecados y seguía la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Como quien dice, Javiercito fue portador de muchísimos demonios, de tanta maldad que hoy día uno da testimonio, pero qué vergüenza tanto mal que se hizo, pero gloria a Dios por el hombre más fuerte que llegó a esta casa y la liberó. Y así como esta casa fue usada para la maldad, ahora es usada para la justicia. Gloria a su nombre, por su amor, por su misericordia, porque Él nos amó con tanto amor que éramos practicantes del pecado, como dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Imagínense, era del diablo. ¿Cuántos éramos del diablo? ¿Cuántos en esta hora son del diablo? Aún están allí como un día estuvimos nosotros, porque éramos practicantes del pecado y por lo cual éramos del diablo, del diablo. Y por eso es que la escritura va mostrando cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentra el mundo entero. Dice que está bajo el maligno, según dice Primera de Juan 5:19. Y así como el mundo entero está bajo el maligno, así está toda persona. Así está toda persona que no ha nacido de nuevo, toda persona que aún no ha abierto el corazón para que su casa entre el más fuerte, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y limpie esa casa de tanta ruina espiritual, de tanta ceguera espiritual, tanto mudo que no adora a Dios, que no alaba a Dios, sino que prácticamente da honor y gloria es al príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque los tiene ciegos, mudos, engañados. Dios mío, bendito. Toda persona que no ha nacido de nuevo, ¿quién reside allí en esa casa? Allí está solamente la residencia. ¿Y quién gobierna? Gobierna Satanás. Satanás es el que está gobernando
al que aún no tiene a Cristo en su vida. Dios mío, ese es el objetivo del Evangelio de Cristo. Ese es el objetivo del Evangelio. Y por lo cual el objetivo de los evangélicos nacidos de nuevo, de los cristianos nacidos de nuevo. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Saquear el dominio de Satanás. A eso fuimos llamados, a saquear el dominio de Satanás. Y qué hermosura y qué bendición, cómo todo esto se hace evidente cuando algunos de los peores pecadores, incluyéndome yo mismo, incluyéndose Javiercito, cuántos de los peores pecadores, mujeres, hombres, hemos sido convertidos por el Evangelio de Cristo y hemos sido hechos los mejores hombres y mujeres, los santos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué milagro! Diría yo, milagro. ¿Quién creería? ¿Quién podría imaginarse que luego de ser un endemoniado viniese a ser un templo del Espíritu Santo? Un instrumento. El hermano de Dios, cuando un día fue instrumento de los demonios. ¡Qué tristeza! Pero bueno, gloria a Dios por su amor, porque por su gracia nos salvó, nos liberó y nos hizo santos, los santos de Dios. Esto sucedió en mi vida, sucedió en los tiempos de Jesús. Está sucediendo ahora mismo está sucediendo. El hombre fuerte está siendo atado, amarrado por el más fuerte, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? Por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su amor. Ahí está. Hay una lucha fuertísima por las almas. Por eso es que Dios nos llama. Por eso es que Dios nos llama como llamó a los grandes hombres de la antigüedad. Y ese llamado se sigue repitiendo. Dios me habló tanto por Isaías 49 para que también te hable a ti. Dice allí, Israel, siervo de Jehová. Israel. Ya bien sabemos que cuando la palabra de Dios habla de Israel, habla de su pueblo, los judíos. Israel, siervo de Jehová. Entonces, por el Espíritu podemos cambiarle el nombre a Israel y colocarle iglesia, sierva de Jehová, sierva de Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Iglesia, sierva de Jesucristo. También podemos cambiarle el nombre de Israel a Luis Burgos, Cristina Benavides, Javier, Sandra, Marta, todos los que escuchan la palabra, todos los que ahora pertenecemos a la iglesia, siervos de Jesucristo. Entonces ahí viene, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Mire lo que dice aquí el profeta Isaías. Lo dijo, pero ahora lo dice el Espíritu, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice la misma Escritura. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Oh, familia, ¿quién se alcanzaba a imaginar que tu madre, que mi madre, en sus entrañas traería una siervita y un siervito de Dios allá en sus entrañas? Venía ¿qué? Una hija y un hijo de Dios. Y aunque el enemigo lo quiso matar, lo quiso destruir, lo quiso hacer instrumento para él, pero Dios tenía un plan más grandioso desde las entrañas de nuestra madre.
Desde allí fuimos seleccionados por Dios. Ni siquiera nuestra misma familia, nuestras madres tan hermosas, alcanzan a imaginarse lo que traían en sus entrañas. Quizá ni siquiera hubieran querido que naciéramos. ¿Cuánto nacimos productos de un descuido de papá y mamá? ¿Cuánto nacimos sin querer que llegáramos a este mundo? Pero Dios sí lo quiso, Él sí lo quiso. Y desde las entrañas de nuestra madre, desde allí nos seleccionó como seleccionó a estos grandes hombres de Dios. Y mire lo más poderoso que dice el siervo de Dios. Y puso mi boca como espada aguda. Y puso mi boca como espada aguda. Aquí, por el Espíritu, entendemos cuál es la espada aguda. La palabra de Dios, la palabra del Cristo de la gloria, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que es con esa espada que el hombre fuerte es saqueado y es echado fuera con la espada del Espíritu de Dios, y nos hizo libres para que liberáramos a otros con la espada aguda. Me curó con la sombra de su mano. ¿Cómo nos guardó? Desde el vientre de la mano. ¿Por qué? Porque nos hizo porque éramos diseñados para ser portadores ¿de qué? De la espada aguda, de la palabra de Dios. Por eso, con su sombra, nos cubrió, nos protegió. El enemigo nos quiso dañar, nos quiso matar, nos quiso destruir, pero el Señor siempre nos ha guardado y nos guardará, porque Él tiene un plan perfecto, poderoso, para con sus siervos, para con su iglesia, para con sus amados. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo el profeta Jeremías, y me dijo, pero te hice a ti también el Señor, y me dijo a mí, a Javier Cano, y me dijo, mi siervo eres, mi siervo eres, mi sierva eres, oh Marta, oh tú que me escuchas, oh Javiercito, tú eres mi siervo, eres mi sierva, porque en ti me gloriaré, en ti me gloriaré. Oiga, el Señor se gloriará en ti, el Señor se gloriará en mí. ¿Por qué? Porque somos su iglesia amada, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Fuimos escogidos desde el vientre, fuimos puestos para ser portadores de la espada aguda, de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Pero mira cómo sucedió en Isaías, pero mire también cómo sucedió en Jeremías. Sucedió en ellos, sucede también en nosotros. Y dice aquí en Jeremías 1, sin que perdamos Isaías 49, dice allí en Jeremías 1, llamamiento y misión de Jeremías. Llamamiento y misión de Jeremías. ¿Para qué te llamó el Señor a ti? ¿Para qué me llamó el Señor a mí? Hay una misión que cumplir. Hay una misión. Y vuelve. Y el Espíritu le habla a Jeremías, como le habló a Isaías, y ahora nos habla a nosotros. El versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué. O sea, te aparté, te di por profeta a las naciones. ¿Por qué? Por profeta a las naciones, por apóstol, por profeta, por evangelista, por pastor, por maestro, a las naciones. Qué bendición tan extraordinaria. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y yo dije, dijo el profeta, volvámonos a Isaías 49, y me dijo el versículo 3, dice Isaías 49:3, y me dijo, mi siervo eres, oh
oh Israel, oh iglesia, porque en ti me gloriaré. Imagínense, después de esas palabras tan extraordinarias de parte de Papá Dios, luego viene la respuesta de este hombre, como también puede ser la respuesta de cada uno de nosotros. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano. Esto ya lo dijo el profeta Isaías. Y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Pero yo dije, ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué dije yo en un momento? Pero yo dije, Señor, pero si yo fui tan malo. Señor, pero si yo, con todos estos problemas, pero Señor, pero si yo no estudié teología, yo no estudié prácticamente, Señor, no estudié, no soy preparado. Señor, pero con este hijo que tengo irán algunos, pero con este compañero que tengo como esposo o como esposa. Pero yo dije, Señor, con esta situación tan horrible, Señor, no tengo plata, no soy digno de este llamamiento. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano. O muchos pueden decir, tanto tiempo que te he buscado, Señor, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Estoy cansado ya. ¿Cuántos dicen estoy cansado? Después de Dios hacerle tremendo llamamiento y luego viene el pero luego viene la excusa. Pero gloria a Dios que estos varones entendieron quién les estaba hablando y quién les estaba recordando que ese llamado no venía de los hombres, ese llamado venía de Dios, que Él es el que puso su boca como espada aguda. Entonces sigue diciendo, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¡Qué bendición! Y mi recompensa con mi Dios. Nadie que haya dejado casa, tierras, su propia vida por seguirlo a Él, dice la Escritura, que no será en vano, que heredará 100 veces más en esta misma vida y en la vida presente, la vida eterna. Hay recompensa para el que es siervo de Dios, para el que es portador de la espada aguda. Y volvemos allí a Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos. Ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ya sabemos que nuestra lucha es contra los ángeles caídos. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, dice nuestro Dios. Y mire lo que dice el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Oiga, el Señor tocó nuestra boca, como tocó la boca del profeta Isaías, como tocó la boca del profeta Jeremías. El Señor ha tocado tu boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. ¿He puesto qué? Mis palabras en tu boca. La palabra de Dios ya está en tu boca. Si sabes que eres una amenaza para el enemigo, ya el enemigo no es una amenaza para ti. Eres tú el que eres una amenaza para el enemigo. Somos nosotros los que hemos de empoderarnos de la fe y saber que somos portadores, que somos ¿qué? Somos aquellos que Dios va a usar y está usando para destruir a un poder que no es mayor que el poder de Cristo, porque solo los ángeles caídos se pueden destruir con un poder mayor. ¿Cuál es el poder mayor? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Está en ti, está en mí, están las palabras que Dios puso en nuestra boca. ¿Para qué? Como dice el versículo 10 de Jeremías 1:10. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esa es nuestra misión. Hay una lucha por las almas.
Hay una lucha por las almas, una lucha por ti, una lucha por mí. Si yo les contara la lucha tan tremenda que hubo por mí, Dios mío, muchos de los que han escuchado el testimonio, yo un día ya les comenté la lucha tan tremenda que hubo por mí, la misma lucha que sucedió en Zacarías 3, cuando Satán acusaba al sumo sacerdote Josué. Esa misma lucha me sucedió y esa misma lucha sucedió para ti, porque es la iglesia la que tenía esa demanda de parte del enemigo, estaba allí para acusarlo, pero gloria a Dios que el Señor nos liberó y nos puso como ¿qué? Como sacerdotes de su pueblo, como profetas, como pastores, como apóstoles enviados a saquear la casa de los demonios, echarlos fuera. Por eso el pastor oraba y me maravillaba cuando oraba y decía, el Señor pone en ti el poder. ¿Para qué? Para ir a hacer el trabajo. Pero no es para que te enorgullezcas, no es para que te vanaglories, es para que vayas a hacer el trabajo equipado, armado con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra, porque hay una lucha por las almas. Jesucristo para salvación, pero Satanás para perdición. Así declaro, iglesia, es necesario que lo entendamos. No es con carne ni sangre, ya sabemos contra quién es. Jesús. La lucha es tenaz, la lucha es con el espíritu, la lucha es contra aquel que no tiene compasión, que no tiene misericordia, que no tiene respeto ante nada y no respeta a Dios, mucho menos respeta a la creación, mucho menos va a respetar a su iglesia. Pero la iglesia es llamada a hacer respetar el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo? Empoderándose, creyéndole al Señor, creyendo al llamado que Dios te hizo, creyendo que eres portador de la espada aguda, que ahora el Señor, como a Jeremías, te ha visitado, te ha tocado y luego te ha dicho, he puesto en ti mis palabras, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué tiene la palabra de Dios en tu boca? ¿Para qué? Para hacerte ver como el más espiritual, como el que más ora, o el que mejor ora, o el que de pronto Dios le da un mensaje y, eso es mucho mensaje. No, Dios puso las palabras en tu boca no para que chicanees, no para que te ensoberbezcas, sino para que cumplas una misión de ir. ¿A qué? A echar fuera esos demonios, empoderado del Espíritu, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesucristo, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo deshacer las obras del diablo? A través de la palabra, a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, porque es por el poder del Espíritu Santo que un día éramos, pero ya no somos. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el poder de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso erais algunos, porque ya no somos, porque la palabra de Cristo fue efectiva en cada uno de nosotros. Y los que éramos borrachos, los que éramos adúlteros, los que éramos afeminados, los que éramos prostitutas, los que éramos mentirosos, hechiceros, blasfemos, éramos, pero ya no somos, porque vino un poder mayor, el nombre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra que nos lavó y nos limpió. Aleluya. Y eso vino Jesús a salvar. Pero el problema es que Satán también viene ¿qué? A perder.
el ladrón, vino a matar, destruir, pero he aquí yo he venido para darlos vida y vida en abundancia. Muchos allí literalmente dicen, lea bien, lea bien, lea bien ese pasaje. Allí no está hablando de Satanás, allí está hablando de los falsos pastores. Claro, si lo vamos a ver literalmente, claro que sí, pero ¿quiénes son los falsos pastores? Sino instrumentos de Satán, y el mismo Satán, ¿qué quiere? Matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere Jesucristo? Dar vida y vida en abundancia. Y por eso es que Él nos confirma esa palabra en primera de Pedro 5:8. Mira, cuídense, porque Satán anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la misión de Satán. Esa es la misión de meterse en las almas y arruinarlas, y a través de esas mismas almas arruinar un mundo que ya está como está, porque la misión de él es que este mundo sea totalmente distraído de la voluntad de Dios, perdido, que ande solamente por el camino ancho que lleva a la perdición y no se interese de caminar por el camino angosto, que es el camino de salvación. Y por eso anda como engañador, engañando, dañando, perturbando el plan de Dios. Y por eso el llamado, por eso el llamado a la iglesia, y por eso el consejo del apóstol Pablo allá en 2 Corintios 2:11, cuando dice, para que Satán no gane ventaja. ¿Ventaja qué? Ventaja alguna sobre nosotros, o sea, sobre la iglesia. Pues no ignoramos sus maquinaciones malignas. Oiga, ¿por qué no ignoramos sus maquinaciones malignas? ¿Cuáles son las maquinaciones malignas? Usar instrumentos, usar carne y sangre. ¿Para qué? Para traer maldad, para hacer que las vidas se pongan en enemistad unas con otras, para que no haya perdón. Porque aquí cuando el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, allí dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignorando las maquinaciones que él tiene. ¿Cuáles son las maquinaciones? Que no haya perdón en los corazones. Allí dice él, el perdón hacia aquel que ofendió. Entonces, allí vemos cómo el apóstol Pablo perdonó a alguien que había cometido una falta muy grave y era digno de ¿qué? De castigo. Pero luego entendió que había que perdonar, porque él entendió que no era con carne ni sangre. Aquel hombre que se acostó con la madrastra, aquel hombre que trajo corrupción a la iglesia, debía ser arrojado a Satanás para destrucción de su cuerpo, dijo él allí. Pero luego él se dio cuenta que no, que así no funcionaba, que realmente no era con carne y sangre, sino que era contra demonios. Entonces le pidió a la iglesia que así como él lo perdonó, él también perdonara al ofensor. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que debemos de perdonar, porque la verdad, Satán usa las almas, las vidas para venir a dañar los corazones. Quiere usar un esposo, quiere usar una esposa, quiere usar un hijo, quiere usar una madre, quiere usar a un amigo, quiere venir ¿a qué? A dañar la obra de Dios. ¿Y qué hace? Dañar. ¿Y luego qué pasa con el que fue dañado? Pues viene ese odio, ese resentimiento, y no perdono, que lo perdone Dios. Pero resulta que Dios por eso nos dice que no es con carne ni con sangre, que se dé cuenta que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y que si alguien, aunque crea en el Señor y no cierre la puerta a los demonios, va a seguir allí a toda hora siendo utilizada por el maligno. Entonces, la importancia del perdón. Si hay alguien que necesita perdonar, es necesario que perdone, porque sin perdón no hay
salvación. Dios quiere que seamos, ¿qué? Instrumentos en manos de Él, que no hayan raíces de amargura, que no haya un servidor de Dios, alguien que Dios llamó para ser equipado, alguien portador de la palabra de Dios, alguien que Dios puso su boca como espada aguda. No debe tener resentimientos, no debe tener odio, para así poder que la casa esté limpiecita y que solamente habite en ella, ¿quién? El hombre más fuerte del universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y así que sucede, la casa del hombre fuerte que estaba aquí es saqueado, es atado, es amarrado, es echado fuera, y solamente habita, ¿qué? El Espíritu de Dios, templos del Espíritu Santo, templos, morada del Dios Altísimo. Por eso la importancia de estar del lado correcto. Eso es lo más importante, que podamos entender de qué lado estamos. ¿Estamos del lado del Salvador o estamos del lado de qué? Del que hace perder. Y obviamente la iglesia de Cristo está del lado correcto, está con el Salvador, con el vencedor. Gloria a Dios, porque Él ha sido bueno y su amor perdura para siempre. No es con carne, no es con sangre, sino con ¿qué? Contra los ángeles caídos. Debemos de ¿qué? De hacerles frente. Debemos de ¿qué? De llenarnos de Dios. Y en la próxima oportunidad que Dios me dé compartir la palabra, les digo lo mismo que Él me enseñó. ¿Cómo vencerlos? ¿Cómo vencerlos entonces, hermano Javier? Porque no valen las fuerzas humanas, no valen las armas humanas, no vale la gritería, no vale gritar, no vale decir fuera, 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 fuera. No vale, hay que hacerlo, sí, hay que echarlo fuera. Pero Dios nos enseña la forma correcta de vencerlos, no con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos sigue enseñando en Efesios 6:10 que debemos de llenarnos con el vigor, con la fuerza que viene del Señor Jesucristo, llenarnos de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, para que se cumpla este llamamiento santo, para que la espada aguda que está en nuestra boca, para que la palabra de Dios que está en nuestra boca sea espíritu, sea vida, y podamos ¿qué? Podernos vestir con todo el armamento de Dios, ese armamento que está ya en la palabra, que ya está disponible para los guerreros y las guerreras de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros, la iglesia. Así como dice en Isaías 49, Israel, siervo de Jehová, iglesia, sierva de Jehová, de Jesucristo. Oh, Marta, Luis, Javier, el que me está allí escuchando, Carlos, cada uno de nosotros, Karina, Moraima, oh, María Teresa, Guadalupe, oh, Señor, Guadalupe, todos aquellos que están aquí conectados y es que escuchan esta palabra, todos fuimos llamados ¿a qué? A ser siervos, siervas del Dios Altísimo, equipados con la palabra de verdad. Dios nos tocó y puso nuestra boca como espada aguda y puso sus palabras en nuestra boca. ¿Para qué? Para ir contra aquel hombre fuerte, ir contra aquel que tiene las casas como saqueadas, arruinadas, vacías, y Dios nos envía en el poder del Espíritu Santo, donde está el hombre fuerte, el maligno, los espíritus malignos, y con el poder de Él echar fuera esos demonios
y así poder cumplir con la misión. He aquí, os doy potestad, les doy poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. A partir de este tiempo, de ahora en adelante, no habrá demonio que no podamos echarlo fuera, porque ya el Señor nos empoderó con la palabra. Ya el Señor ha lanzado la palabra, y Dios lanza la palabra, ¿para qué? Para ponerla por obra. ¿Dios manda qué? La palabra para ponerla por obra. Por eso, ya para terminar, nos despedimos con la palabra profética segura de Dios, y así se cumple la palabra que cada uno de nosotros hemos escuchado, no solamente por mi boca, sino por la boca de los predicadores ungidos, la palabra que ya está en tu corazón, la palabra de Cristo que ya debe abundar abundantemente en tu corazón. Por eso el mandato de no estar distraídos, de no estar allí a toda hora en el internet, en el televisor, allá perdiendo tiempo. No, debemos de estar allí donde, empoderándonos de la espada del Espíritu, la palabra de Cristo que mora abundantemente en nuestros corazones. Y así se cumpla lo que dice Jeremías 1:12. Y me dijo, después de que lo llamó, después de que le hizo caer en cuenta a qué lo había llamado y cómo lo equipó con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y para qué lo llamó. Y aunque él puso disculpas como muchos de nosotros, pero lo que él determinó se ha de cumplir para su iglesia, para cada uno de nosotros. Y en el versículo 12 de Jeremías 1 dice, y me dijo, y te dijo Dios a ti, y te dijo el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, el creador del universo, y te dijo el Padre, y te dijo el Hijo, y te dijo el Espíritu Santo. Oye, a ti que me estás escuchando, y me dijo Javier Cano, y me dijo, bien has visto, bien has escuchado lo que has escuchado en esta hora, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¡Aleluya! Dios apresura esa palabra que ya está en tu corazón para ponerla por obra. Así que de ahora en adelante no hay demonio, no hay poder espiritual que pueda hacerte frente. Así como estuvo con Moisés, así es como estuvo con Isaías, con Jeremías, así como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así Dios está contigo, así Dios está conmigo, para ir a sanar, para ir a liberar, para ir a romper toda hora de maldad, empoderados de la palabra, empoderados por el Espíritu Santo. Y si por el poder del Espíritu de Dios echamos fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a las almas. Llegó el reino de Dios, y el reino de las tinieblas huye. Huyen las potestades, huye Satán y sus demonios, huye el que gobierna sobre los hijos de desobediencia, y viene y reina el que tiene el poder mayor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y las almas nunca volverán a ser las mismas, y nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas, porque somos portadores del Evangelio de la gracia, portadores de la espada del Espíritu, portadores del Espíritu Santo, en el poder de la resurrección, y venceremos en su nombre. Aleluya. Y seremos equipados con la armadura, totalmente la armadura de Dios, y así poder hacerle frente a Satán y a sus demonios en el poderoso nombre de Jesucristo, y dar honor y gloria a su nombre. Dale honor y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Y ese es el mensaje que Dios tenía para ti, iglesia. Ese es el mensaje que Dios tenía para mí. ¿Por qué lo mandó? Porque se ha de cumplir, porque Él apresura su palabra para ponerla por obra. Gloria a Dios. No volverá vacía esta palabra, no volverá vacía, sino que hará el efecto por el cual ha sido enviada, y la iglesia es equipada
La iglesia, que es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, es equipada, porque es necesario tener poder. El poder, porque sin poder, ¿cómo vamos a vencer? Con poder, sin poder, ¿cómo vamos a ayudar al que necesita? Sin poder. Por eso el Señor nos empodera, por eso el Señor nos reviste de su gracia, nos reviste y nos unge las palabras que ya están en nuestra boca, por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Bueno, iglesia, una bendición haber sido instrumento de Dios en esta hora para bendecirte aún más de lo que eres, porque ya eres un bendito, bendito de mi Padre, bendito de mi Padre eres, porque el Señor te llamó desde el vientre, desde las entrañas de la madre, tuvo memoria de ti. Aleluya, qué belleza, qué bendición. Y Señor, y el Señor se gloriará en ti, iglesia. El Señor se gloriará en ti y serás testigo del poder de Jesucristo. Ya no serás testigo de Jehová, serás testigo de Jesucristo, del Rey de Reyes y el Señor de los señores. Gloria a Él, desde ahora y para siempre. Amén y amén.